Les damos la bienvenida a este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de la entidad Región 3 Texcoco en materia civil. Soy José Ramírez Hernández, comunicador y periodista mexiquense. Además, formo parte del equipo de trabajo de este Instituto Electoral del Estado de México y es un honor el poder moderar este encuentro virtual bajo el ejercicio de la libertad de expresión y de la equidad en la contienda en un contexto de respeto y armonía. Muchas gracias a quienes ya nos acompañan a través de las redes sociales, de los canales oficiales del Instituto Electoral del Estado de México. Este espacio está especialmente diseñado para la ciudadanía, para que puedan conocer a sus candidaturas, escuchar sus propuestas e ideas y de esta manera tener un voto razonado e informado al momento de acudir a las urnas el próximo 1 de junio, día de la fiesta democrática, día de la jornada electoral. Y quiero comentarles también que se invitó a todas las candidaturas contendientes a este cargo. Sin embargo, algunas decidieron no participar, otras declinaron y hoy nos acompañan 5 candidaturas. Quienes aceptaron fueron divididos en grupos por cuestión de logística. Hoy me da mucho gusto dar la bienvenida a estas 5 candidaturas. Comienzo con la candidata Guadalupe Berenice Aguilar García. Bienvenida, candidata. Hola, buenas tardes. Saludo a todos. Gracias por la invitación. Gracias, candidata. Les doy la bienvenida en orden alfabético de acuerdo a su primer apellido. Entonces, continuamos con la candidata Alejandra Amalia Bolaños Alvarado. Bienvenida, candidata. Gracias. Saludo con respeto a mis compañeras y compañeros candidatos. Para mí es un gusto participar en este evento y agradezco también al Instituto Electoral del Estado de México por hacer este foro en beneficio de la ciudadanía mexiquense. Gracias. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la voz al candidato Gerardo Esquivel Mejía. Bienvenido, candidato. Buenas tardes, agradezco la oportunidad de participar en el debate y saludo a mis compañeros, en este caso, que contendemos por la magistratura. Gracias, candidato. Bienvenido, candidato Héctor Macedo García. Gracias, José. Buenas tardes, Alejandra, Francisco, Guadalupe, Gerardo, los saludo con todo cariño y respeto. Que tengan un excelente debate. Gracias. Gracias, candidato. Bienvenido, candidato Francisco Alejandro Martínez Guzmán. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Los saludo a todos con respeto y a toda la gente que nos ve el día de hoy. Gracias. Gracias, candidato. Le sugiero de una manera muy respetuosa hablar un poquito más fuerte en próximas intervenciones, elevar un poquito la voz. Se entendió bien su mensaje, sin embargo, se escuchaba con un volumen bajo. Sin más, candidatas y candidatos, les saludo con aprecio y les felicito por su interés en este ejercicio democrático. Daré en este momento lectura al formato del foro de debate, las reglas bajo las cuales nos vamos a ceñir en este foro democrático. El foro de debate comprende 2 bloques, cada uno atendiendo a un tema distinto y la conclusión de cada participante. Para iniciar, en el primer bloque, las candidaturas tendrán 2 minutos para exponer su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre los temas donde las candidaturas tendrán hasta 2 minutos. En el segundo bloque, cada candidatura contará con 2 minutos para responder a una pregunta relativa a un tema de acuerdo al cargo y materia para la que se postulan. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre el tema que no podrá exceder de 2 minutos. Al finalizar los 2 bloques, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para su conclusión, emitiendo un mensaje final a la ciudadanía. Se utilizará una pantalla que permitirá visualizar el reloj y los tiempos de participación con la finalidad de que organicen su disertación. Por lo tanto, se les pide amablemente respetar los tiempos. De no ser así, les informaré que ha concluido su tiempo y se dará el uso de la palabra a la siguiente candidatura. Es importante mencionar que los tiempos asignados para cada intervención no son acumulables, por lo que de no agotarse en su momento, no podrán ser utilizados en intervenciones subsecuentes. Asimismo, las candidaturas participantes se abstendrán de realizar cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamación,
calumnia o discriminación hacia las personas, las candidaturas, las instituciones o las autoridades electorales. Tampoco podrán hacer referencia a la vida privada de las candidaturas. Dicho lo anterior, damos inicio con el primer bloque, donde las candidaturas expondrán su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. En tal sentido, se concede el uso de la palabra a la candidata Guadalupe Berenice Aguilar García. Bienvenida, candidata. Hola, muchas gracias. Podría ocupar mi tiempo para contar aspectos de mi vida profesional académica, pero en este momento solamente voy a platicarles una cosa. Soy egresada de la UNAM con estudios de posgrado y tengo 18 años de experiencia en el Poder Judicial. Lo que sí quiero destacar en este momento es mi origen. Soy una mujer que desde el tercer año de secundaria, sí, ya sabía que quería ser abogada y jueza. Y quiero decirles que lo logré con estudio constante y preparación sin ningún tipo de ayuda para tener mi cargo de jueza. Dentro del Poder Judicial siempre he tenido claro que la impartición de justicia debe ser honesta y sin favoritismo. Desde que yo entré al tribunal, ese es mi lema, siempre honesta y sin favoritismos. Trabajo en el Poder Judicial por vocación. Soy la única mujer abogada en mi familia. No vengo de un ejercicio de nepotismo. No tengo familiares ni conocidos dentro del Poder Judicial. Y quiero que sepas que para ser jueza tuve que intentarlo 3 veces, que me tocó saber, sí, desafortunadamente, que varias personas fueron designadas jueces y juezas por familiaridad o amistad. Reconozco que esto es una amenaza a la independencia del Poder Judicial y quiero recalcar que gozo de total independencia para resolver los conflictos de manera honesta, sin favoritismos, ya que no debo mi cargo a ningún compromiso de ninguna índole. Y que como magistrada, al ser la encargada de revisar las sentencias dictadas por jueces y juezas, cuando alguna de las partes no esté conforme, mantendré mi independencia y seguiré en esa lucha porque estoy preparada. Tengo vocación, capacidad y experiencia. Y además, porque cuando tengo en mis manos un conflicto que las partes... Gracias, candidata. Su tiempo ha concluido. Cedemos el uso de la voz a la siguiente participante, que es la candidata Alejandra Amalia Bolaños Alvarado. Le escuchamos. Muchas gracias. Me presento nuevamente. Soy Alejandra Amalia Bolaños Alvarado, candidata magistrada por la región civil de este distrito judicial y Texcoco. Bien, yo he crecido y he vivido durante todo mi tiempo en la zona oriente del Estado de México. Ahí he crecido y desarrollado profesionalmente. Mi formación académica se sustenta en una sólida preparación jurídica. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo una especialidad en Derecho Procesal por la misma Casa de Estudios. Tengo un diplomado en Derecho de Amparo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una maestría en procesos jurídicos, también por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo un doctorado en Derecho en la Escuela de Estudios de Posgrado de Derecho, actualmente en trámite de titulación. Además, he sido profesora de universidad por más de 10 años en instituciones públicas y privadas. Mi experiencia profesional se ha sustentado y ha sido a base del esfuerzo y del mérito. En el año 2005 ingresé mediante curso y concurso de oposición como notificador. Posteriormente, mediante curso y concurso de oposición, también fui secretario auxiliar proyectista. Desde el año 2016, ya hace casi 10 años, soy jueza del Poder Judicial del Estado de México mediante curso y concurso de oposición. Posteriormente, he presentado una ratificación de jueza de cuantía menor. También fui juez de cuantía menor. Actualmente soy jueza de primera instancia. He sido jueza en funciones de magistrado. He realizado estudios de formación de curso de magistrado. El año pasado también realicé un curso de formación, para aspirar a ingresar al curso de formación de magistrado. Gracias. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la voz hasta por 2 minutos al candidato Gerardo Esquivel Mejía. Le escuchamos.
Sí, buenas tardes. Bueno, me presento Gerardo Esquivel Mejía. Mi trayectoria en este caso, primero académica, soy en este caso licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo estudios de maestría en Derecho y un diplomado en Derecho Corporativo por parte de la UNITEC. Estoy en trámites de titulación. Esa es mi experiencia en este caso académica. En mi experiencia en el Poder Judicial, yo ingresé como meritorio en el año 2005. Fungí un año como meritorio, otro año estuve haciendo mi servicio social, para ser exactos 9 meses. Después de eso, con exámenes, entré al tribunal como archivista, he sido técnico judicial. Después, en examen de oposición, me nombraron ejecutor judicial. Estuve algunos años como ejecutor judicial, también en funciones de secretario. Después de eso, concurso de oposición, accedí a la plaza de juez en el año 2016. Realicé ya una ratificación de juez también, y a partir del año 2022 a la fecha tengo el nombramiento de juez de primera instancia. ¿Cuál es mi visión de un poder judicial o el poder judicial que yo aspiro en este caso? Es una justicia que debe ser moderna, debe ser accesible e imparcial en todo momento y eficiente. Se debe garantizar una tutela judicial efectiva. Se debe fortalecer la confianza ciudadana que tanto se ha perdido y tanto nos han reclamado. Debe haber una cultura de transparencia, no solamente para los funcionarios judiciales, sino para toda la población. Debe haber una innovación y responsabilidad social. Todo eso es lo que yo aspiro y espero lograr, porque creo en mi institución y creo que podemos lograrlo, no solamente en este caso, en este momento que estamos en elecciones, sino en todo momento debemos de aspirar a buscar eso en nuestra vida diaria. Gracias. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Héctor Macedo García. Le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. La trayectoria profesional que yo he tenido en el Poder Judicial es de 33 años de servicio. Te aclaro que para poder aspirar a ser magistrado tuve que renunciar a mi cargo desde febrero. Bajo este entendido, pues he estudiado en escuelas públicas, la licenciatura, especialidad, maestría, el doctorado en una escuela privada en la Ciudad de México. Soy desde los 18 años integrante de este Poder Judicial al cual yo admiro, respeto y quiero mucho. Creo que esta forma de la reforma nos ha permitido a muchos de nosotros encontrar en ti una respuesta que estaba sonando en cada expediente. En cada expediente sonaba un grito de auxilio porque nos esforzábamos, pero parece que no fue suficiente. Ahora que se hacen los recorridos, yo escucho a las personas interesadas en esta reforma, busco en cada ojo, en cada mirada, el sentir de las personas. Como aspirante a magistrado civil, creo que debemos nosotros buscar el acercamiento a la gente. ¿Es complejo? Sí, porque es una ciencia técnica, es liticerrada, pero creo que todos debemos hacer un esfuerzo. ¿Como cuál? Como el de la reforma judicial, tendremos que ser o buscar herramientas. Fíjate que los derechos humanos o aplicar los tratados de convencionalidad, que son herramientas del derecho internacional, nos va a permitir acercarnos a una justicia social. Y esa justicia social es la que tú necesitas, desde el juicio de arrendamiento, desde la empresa, desde los juicios de propiedad, desde los derechos reales, o cuando hay un problema de alguna petición de herencia, nuestro deber es aplicar los derechos humanos. Y aquí voy a estar para servirte en caso de que me favorezcas. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Francisco Alejandro Martínez Guzmán. Le escuchamos. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Alejandro Martínez Guzmán. Soy originario y avecindado del municipio de La Paz, Estado de México. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, Campus Sur, con un promedio general de 9.61, titulado por examen profesional con mención honorífica. Soy maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, con un promedio general de 9.27, titulado por examen general de conocimientos. Poseo estudios de doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, con un promedio general de 9.79. De igual manera, soy licenciado en Psicología por la Universidad Humanitas, Campus Los Reyes, titulado por excelencia académica con un promedio general de 10.
Ingresé al Poder Judicial del Estado de México el 17 de marzo del año 2003, cumpliendo con un servicio de carrera en las siguientes categorías: técnico judicial, notificador de cuantía menor, notificador de primera instancia, ejecutor de cuantía menor, secretario de cuantía menor, juez de cuantía menor en Amecameca, Estado de México, juez de primera instancia en los juzgados primero civil de Chalco, primero familiar de Cuautitlán, cuarto familiar de Chimalhuacán, primero familiar de Chalco, sexto familiar de Chimalhuacán, juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niños, niñas y adolescentes, sexto civil de Ixtapaluca, mixto de Ixtapaluca y mixto de Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México. Categorías que se alcanzaron mediante exámenes de selección, cursos de formación y exámenes de oposición, impartidos por la Escuela Judicial del Estado de México, así como el curso de actualización para ratificación de jueces en materia civil, y la aprobación para participar en el curso de formación para aspirantes al cargo de magistrada o magistrado en materia civil. Todos estos cursos se me otorgaron de forma gratuita por la Escuela Judicial del Estado de México. Gracias. Gracias, candidato. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo de hasta 2 minutos para realizar una réplica o abundar sobre su trayectoria profesional y académica, o incluso también sobre la función jurisdiccional y la impartición de justicia. Comenzamos a partir de este momento de manera alternada. En un inicio fue en orden alfabético, ahora será de manera alternada para que todos tengan oportunidad y las mismas posibilidades de expresarse. Iniciamos con el candidato Héctor Macedo García. Adelante, candidato. Muchas gracias, José. Abundando a lo que veo como visión de justicia en segunda instancia, me gustaría explicarte primero cuál es la función de un magistrado. Un magistrado lo que hace es revisar las sentencias que realizan los jueces de segunda instancia, y eso lo hace a través de un escrito que tú presentas. Las limitaciones para poder hacer cuestiones de investigación de oficio o para que pueda actuar el magistrado con esta perspectiva son muchas. Por eso es importante que hagamos un esfuerzo institucional para reformar leyes y le den más amplitud a los jueces civiles. Te pongo un ejemplo. En los casos de despojo, viene la implementación de un nuevo código que desde la Federación nos mandan, pero creo que como jurista, como académico, porque además soy académico desde el 2002 en la Universidad Autónoma del Estado de México, podemos encontrar sin duda una solución a casos importantes. Teníamos una gran oportunidad para poder llevar a cabo un juicio que se llama interdicto, es decir, que el juez civil pueda tener más actividad y no acudas a los juicios penales. Por lo tanto, como magistrado, me importaría mucho impulsar iniciativas de ley dentro del Pleno, porque déjame te platico que el Pleno es el órgano institucional que gobierna de alguna forma al Poder Judicial. Luego, entonces, si me das la confianza para este cargo, buscaré estas iniciativas en conjunto con mis compañeros, cabildearé con ellos, platicaré para que tengamos iniciativas de leyes que mejoren el aspecto de tu vida cotidiana en relación a la propiedad o en relación a estos elementos. Pero lo más importante es que seas escuchado en todo momento. Muchas gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz al candidato Gerardo Esquivel Mejía por un tiempo de hasta 2 minutos. Adelante. Gracias. Bueno, abonando un poco a mi trayectoria profesional, algo que no mencioné es que, al igual que algunos de mis compañeros, tengo ya una trayectoria de juez de casi 10 años. Fui nombrado en el año 2016 como juez, estuve en diferentes distritos judiciales, como fue en Zumpango, estuve del año 2016 al año 2018, en Valle de Chalco, estuve también en el año 2018 a 2019, estuve en Amecameca del año 2019 al año 2022, en Chalco del año 2022 al 2023 y en el juzgado mixto de La Paz, donde actualmente estoy adscrito desde el año 2023 a la fecha. Es importante, como he escuchado de mis demás compañeros, privilegiar por enfrente de todo a la sociedad. La justicia fue algo que se nos encomendó a todos nosotros. Creo que nuestra preparación, nuestra vocación, siempre ha sido proteger a las personas, siempre ha sido defender el derecho. Y
¿Cómo lo hacemos? Con las herramientas jurídicas que en este caso vamos aprendiendo, no solamente en las aulas donde fuimos formados, sino también en el día a día, en nuestra trinchera como jueces, como secretarios, como ejecutores, que nos ha dado la pauta a darnos cuenta de las necesidades de nuestra sociedad. Es real que la justicia, por más de que a veces tratamos de dar marcha forzada a nuestro trabajo, a veces no llega a todas las personas. Creo que necesitamos dar un poco más, todos y cada uno de los integrantes del Poder Judicial, para que esta justicia social se logre, para que llegue a todos los rincones y que no nos quedemos nada más con la idea de que la justicia es para algunos o para los privilegiados. La justicia es para todas las personas y debemos de protegerla y defenderla. Creo que esa es mi labor y la labor de todos los del Poder Judicial. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la palabra a la candidata Alejandra Amalia Bolaños Alvarado. Adelante, candidata, la escuchamos. Gracias. En relación a mi visión de la función jurisdiccional, mi compromiso contigo es claro. Es garantizar un poder judicial más justo, cercano, accesible para todas las personas. Para ello necesitamos reconocer y atender los desafíos existentes, como el rezago judicial que tenemos en muchos juzgados, el desconocimiento de los derechos que tienen las personas sobre cómo son los trámites y cuáles son sus derechos. Tenemos una percepción sobre una justicia burocrática, poco accesible. Tenemos un nivel de confianza del 31% en relación a la media nacional. ¿Cómo podemos transformar esta realidad? Propongo eficientar los procedimientos. Un ejemplo de ello es el juicio de usucapión, el juicio sumario que todos conocemos, que ya sea también para superficies mayores a 200 metros cuadrados, cuando los elementos a demostrar son básicamente los mismos. Esa es una buena opción para eficientar los procedimientos. Otro aspecto es impulsar campañas de comunicación para que las personas conozcan cuáles son sus derechos, sepan cómo son los trámites y no solamente tengan la idea de lo que les platica la persona abogada. Reducir trámites innecesarios. Eso también se puede eficientar con el uso de las tecnologías. Que tengamos también una justicia itinerante en segunda instancia. Tenemos 32 municipios en esta región judicial de Texcoco y la verdad, las distancias son grandes. Tenemos nosotros que allegarnos o acercarnos a las personas. Tenemos que fomentar un poder judicial abierto. Esta reforma judicial no implica solamente un cambio a jueces y a magistrados, implica un cambio y un trabajo conjunto de juzgadores, catedráticos y sociedad en general. Gracias. Gracias, candidata. Cedemos el turno a la candidata Guadalupe Berenice Aguilar García. Adelante, le escuchamos. Gracias. Abonando a lo que ya mencioné, como ya indiqué, tengo 18 años trabajando en el Poder Judicial, que orgullosamente lo digo. Presté expedientes, inicié de esa forma, conozco las necesidades desde un principio, tengo formación en materia civil desde que ingresé al Poder Judicial, secretario, notificador, jueza de primera instancia, secretario proyectista en sala. Tengo una gran experiencia en ese momento. Y en este momento, y además quiero adicionar que soy docente en maestrías, en licenciatura y además soy conferencista. Esto me ha ayudado a tener un contacto directo con estudiantes y abogados en general y motivar en ellos, invitarlos, impulsarlos a que como sociedad trabajemos en conjunto, ayudando a la sociedad a resolver sus conflictos. Y además también al día de hoy quiero compartirles que he caminado, he visitado durante estos días de campaña 26 municipios, en donde efectivamente las distancias son largas, necesitan el apoyo, la ayuda, para que nosotros como juzgadores, como servidores públicos, los atendamos de manera eficiente. Lo que hago yo en este momento siendo juzgadora, porque a partir del minuto 1 que ingreso a mi juzgado, a mi institución, es con la intención de atender, de solucionar de manera eficiente, de manera sensible, de manera cercana, que las personas que pretendan que yo los escuche, sean escuchados, porque durante estos 18 años que he tenido yo de carrera judicial,
he tenido o he sabido que estaban cerradas las puertas. A veces pensaban los usuarios, las personas, que los jueces, los magistrados son inalcanzables. Quiero que sepan que conmigo no. Yo tengo esa vocación de servicio, de ser escuchados y de ser atendidos, y eso es lo que pretendo de aquí en adelante. Gracias. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la voz al candidato Francisco Alejandro Martínez Guzmán. Le escuchamos, candidato. Muchas gracias. He tomado diversos cursos y diplomados impartidos por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM. También por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, así como del Consejo de la Judicatura Federal, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres, así como la Universidad Autónoma del Estado de México, en el campus Ecatepec. Tuve la oportunidad de asistir al Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Mi visión de la función jurisdiccional e impartición de justicia es seguir observando los principios de excelencia, profesionalismo, honestidad e imparcialidad, donde el quehacer jurisdiccional no es solo trabajo, es una forma de vida, y el lugar donde los títulos académicos, los cursos y las constancias no constituyen una presunción personal, sino la adquisición de herramientas con las cuales se puede conocer y, por tanto, proteger de mejor manera los derechos humanos de todas las personas. Impartir justicia para todos debe de ser visto como la inclusión indivisible de los sectores de la sociedad, la garantía de una igualdad no solo formal, sino sustantiva. Es decir, no es suficiente que las leyes establezcan que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, o se insiste en los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes, o bien de personas adultas mayores, o bien con discapacidad. Es necesario alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y en el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de clases sociales. Muchas gracias. Gracias, candidato. Con su intervención concluimos el primer bloque y queremos agradecer a la ciudadanía que ya nos sigue a través de las redes sociales y los diferentes canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Este espacio está especialmente diseñado para todas y todos ustedes, para que puedan conocer a sus candidaturas, escuchar sus ideas, sus propuestas, contrastarlas y de esta manera emitir un voto razonado e informado el próximo 1 de junio al momento de acudir a las urnas. Quiero comentarles también que el Instituto Electoral del Estado de México ha puesto a disposición de la ciudadanía en general el sistema Conóceles, donde pueden encontrar información sobre sus candidaturas, su trayectoria profesional y académica, el por qué desean postularse a un cargo del Poder Judicial, incluso pueden obtener medios de contacto público a través del sistema Conóceles. Solo es necesario ingresar a www.ieem.org.mx, la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México, y ahí encontrarán absolutamente toda la información sobre sus candidaturas. Muchas gracias. Les recuerdo a las candidaturas que no podemos utilizar, las candidaturas no pueden utilizar dispositivos electrónicos para sus exposiciones. A partir de este momento, iniciamos con el bloque 2. Tengo aquí una urna. Dentro de esta urna se encuentran papeletas con varias preguntas. Las candidaturas, voy a proceder a sacar una papeleta. Las candidaturas deberán responder a esa pregunta. Es la misma pregunta para todas las candidaturas y tienen para responder un tiempo máximo de 2 minutos. Voy a revolver las papeletas y procederé a tomar una. Obviamente la pregunta va relacionada al cargo y materia para la que se postulan. La pregunta es la siguiente: ¿qué reformas considera urgentes en la legislación civil del Estado de México y cómo contribuiría desde la magistratura a su adecuada interpretación y aplicación? El primero en responder esta pregunta será el candidato Gerardo Esquivel Mejía. Repito la pregunta: ¿qué reformas considera urgentes en la legislación civil del Estado de México y cómo contribuiría desde la magistratura a su adecuada interpretación y aplicación? Le escuchamos, candidato.
También aparece la pregunta en pantalla al momento de sus respuestas. Adelante, candidato. Sí, gracias. Creo que una reforma urgente en este momento justamente atiende a cuestiones de propiedad. Es sabido en los juzgados civiles que las cuestiones inherentes a la propiedad, por ejemplo, como el juicio de usucapión, a veces son juicios que son tomados por personas para hacer trámites fraudulentos, que los jueces muchas veces terminamos siendo investigadores, aun cuando nuestra función directa no es esa, para conocer realmente cuál es el meollo del asunto. Pongo un ejemplo. En aquellos asuntos en donde se encuentran involucrados derechos de adultos mayores. Existe en este caso la pauta en nuestro código actual, nuestro código procesal actual, de ciertos elementos que se deben de colmar. Sin embargo, dejamos de ver que existen grupos vulnerables que no se toman en cuenta directamente en nuestro código de procedimientos civiles. Si bien es cierto, existen leyes con las que podemos apoyarnos, como la ley del adulto mayor del Estado de México, también es cierto que considero que es una reforma necesaria que se atienda directamente, en este caso, a juicios en los cuales se están ventilando o se puede perder la propiedad por grupos vulnerables. Desde la magistratura, considero, y como bien lo sabemos, una de las funciones, si bien es cierto, la función del magistrado directamente es la de revisar las sentencias, las resoluciones que emite la primera instancia, no debemos de perder de vista que los magistrados, en este caso en conjunto, forman el pleno del Poder Judicial del Estado de México y como pleno creo que podrían en este caso abonar para los efectos de solicitar en su momento la modificación para esclarecer precisamente desde nuestro Código Civil todas las pautas que se deben tomar en cuenta en este tipo de juicios que pudieran en determinado momento afectar a grupos vulnerables, como cuál podría ser que la autoridad en todo momento lleve a cabo una investigación justamente de este tema. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz a la candidata Alejandra Amalia Bolaños Alvarado. Adelante, candidata. Gracias. Bien, una de las reformas que yo veo muy necesarias es el tema de la mediación. Creo que muchos asuntos de naturaleza civil tienen un origen en conflictos de otra naturaleza. Y entonces, la verdad, creo que como parte del procedimiento tendría que haber al menos una plática informativa sobre los beneficios de la mediación y la conciliación antes de que nos desgastemos en un juicio que lleva, pues, lamentablemente, pues, varios tiempo. Todo el servicio que se presta en un juzgado siempre es gratuito. Sin embargo, las personas, pues, tienen que pagar el costo de los honorarios de su abogado. Entonces, apostar a la mediación creo que es una herramienta muy importante porque va a ayudar a que muchos juicios no sigan el curso del trámite para llegar a una sentencia donde pues a lo mejor no siempre van a obtener la respuesta que quieren. Entonces, esa sí sería una reforma muy importante. Otra reforma, reitero, en el tema de la usucapión, tenemos muchos asuntos relacionados a la usucapión. Y yo, a través del estudio de esta figura jurídica, he advertido que, bueno, el juicio sumario puede abonar en mucho para eficientar más los trámites, que sean más ágiles en relación a juicios que se puedan llevar en la vía sumaria en relación a fracciones mayores a 200 metros cuadrados. Vamos a acreditar los mismos elementos de la acción. Yo no veo por qué hacer ese distingo cuando la verdad el artículo 17 constitucional pues nos indica que podemos eficientar procedimientos para resolver los asuntos de fondo. Creo que debemos apostar mucho a esas reformas, buscar y seguir viendo cuáles son los trámites que podemos eficientar para obviamente pues que las personas tengan una resolución a sus asuntos. Gracias. Gracias, candidata. Ha concluido su tiempo. Cedemos el turno a la candidata Guadalupe Berenice Aguilar García. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias. Un tema muy recurrente que observo en juzgados en materia civil es el relativo a los juicios de otorgamiento y firma de escritura. En estos juicios, las partes celebran un contrato privado de compraventa. Entre ellos, saben las bases, las condiciones y el trámite legal que utilizan para obtener su escritura es a través de el ejercicio de esta acción que se conoce como proforma o acción de otorgamiento y firma de escritura.
El tema es que cuando emplazamos, el demandado se allana a la demanda. La pregunta es, ¿por qué si está de acuerdo con la demanda, por qué no acuden ante un notario a realizar el trámite? Y en otro de los casos es que, aparte del allanamiento, pues el ofrecimiento de pruebas es necesario para acreditar los otros elementos. Y bueno, ese es un punto que tendríamos que visualizar en cuanto al allanamiento, en otorgamiento y firma de escritura, si están de acuerdo. Otro punto es que cuando demandan el otorgamiento y firma de escritura, el titular registral es otra persona. Entonces, hay una laguna en ese aspecto que no es visible, que es necesario que se acredite la titularidad en el registro público, en el Instituto de la Función Registral, antes el registro público de la propiedad. Ese es un punto fundamental porque al momento de dictar las sentencias y el titular registral es una persona diferente, no podemos ejecutar esa sentencia para que se otorgue la escritura. Ese sería un punto que yo pondría a consideración para reforma, para que las personas obtengan una sentencia que pueda ser ejecutada, una sentencia con certeza jurídica y que quien aparece como titular registral pueda ser oído y vencido si es que él transmitió a su vez ese predio a la persona que está demandando que se otorgue la escritura para que pueda haber certeza jurídica en estas tres personas. Muchísimas gracias. Gracias, candidata. Cedemos el turno al candidato Francisco Alejandro Martínez Guzmán para escuchar la respuesta a la pregunta planteada. Adelante. Muchas gracias. Existen los derechos humanos y entre esos derechos humanos existe un derecho humano de propiedad que incluso alcanza a las personas jurídico-colectivas. Este derecho humano de propiedad que alcanza a las personas jurídico-colectivas, en algunos asuntos, como ya lo vienen mencionando los compañeros, se ve un poco implicado en los asuntos que, si bien son acciones personales, como el otorgamiento y firma de escritura, pienso que se debe de hacer una regulación con relación al tema de la competencia por territorio. La competencia por territorio es una competencia prorrogable que permite al que solicita el acceso a la justicia presentar su demanda donde así lo considere. Y en todo caso, será el demandado quien se excepcione si considera que ese juez no tiene esa competencia. Lo que en muchas de las ocasiones esto no acontece, es decir, no se excepciona, incluso comentaban, se allana. Y esto permite que este tipo de asuntos de otorgamiento y firma de escritura se ventilen en un lugar distante, en algunas ocasiones al domicilio del demandado, al lugar donde se encuentra el bien que se debe de entregar como consecuencia de esa firma y de ese otorgamiento de escritura. También advierte hasta este momento, no con el nuevo código que ya establece que tendrá que ser la persona que aparezca inscrita, pero sí en este momento la no necesidad de llamar a la persona que aparezca inscrita en el Registro Público de la Propiedad o Instituto de la Función Registral del Estado de México. Por tanto, considero que debe de existir una reforma en materia del territorio como elemento de competencia en este tipo de asuntos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Escuchamos la respuesta del candidato Héctor Macedo García. Adelante. Muchas gracias, José. Bien, pues el derecho civil tiene que cambiar esencialmente. El derecho civil es un derecho formal, es un derecho antiguo, es un derecho que no nos sirve tanto. A mí me gustaría, dentro de mi esquema de pensamiento, que el juez civil tuviera más facultades para investigar, para indagar. Sí tenemos algunos artículos que nos permiten analizar que cuando hay una extrema pobreza, una suma ignorancia, el juez tiene que revisar las condiciones, pero sigue siendo un derecho muy formalista. Es decir, si las partes no lo contienden, si no hay las suficientes pruebas, el juez no puede investigar e indagar la verdad. Necesitamos el cambio sustancial para que el derecho civil permee en la sociedad. Si seguimos con las mismas fórmulas técnicas, no vamos a lograr lo que pretende esta reforma judicial. Vamos a seguir de la mano de los abogados, de los tecnicismos. Muchas veces tenemos asuntos o elementos técnicos, y te pongo un ejemplo. Un documento falso lo presentan en un juicio y ese documento falso, si no se objeta en tiempo, si no se analiza en tiempo, puede servir para sustentar una propiedad.
Eso tiene que acabar, se le tiene que dar facultad al juez. Y no solo eso, también tenemos que cambiar un sistema de la justicia social. Necesita el Estado de México una Procuraduría Social, porque el tema no solo son los juicios, sino el que tú puedas acceder a una justicia mediante un buen abogado. Y si no lo tienes, no vas a acceder a ninguna justicia. Otro ejemplo, un interdicto, por ejemplo, no te molesta que estén en la calle poniendo cosas, pues deberías tener derecho a quitarlo a través de una demanda civil. Esa es mi visión respecto de una probable reforma sustancial. Gracias. Gracias, candidato. A partir de este momento, las candidaturas contarán con un tiempo máximo de hasta 2 minutos para abundar sobre la respuesta a la pregunta planteada o realizar una réplica. Iniciamos con la candidata Alejandra Amalia Bolaños Alvarado. Adelante, candidata, la escuchamos. Muchas gracias. Y siguiendo, bueno, en este orden de ideas, parte de las reformas que son necesarias y que yo veo muy indispensables para eficientar la justicia en el Estado de México es impulsar la justicia itinerante en todas, tanto en primera como en segunda instancia. Hay juzgados que están muy alejados de los municipios que les corresponde conocer. Hay ese reclamo de las personas de que los trayectos son de 1 o 2 horas y dicen o voy al juzgado o me quedo a trabajar. Entonces, la verdad, creo que tenemos que llegar a las personas, pues los juzgados. Entonces, creo que sí es menester que la justicia se vuelva itinerante tanto en primera como en segunda instancia. Otra cosa que es muy importante, tenemos que apostar a los juicios en línea. Tenemos muchas medios de comunicación. Las personas hoy día pues utilizan todas las herramientas tecnológicas, que los emplazamientos ya puedan ser vía electrónica, las notificaciones por WhatsApp. Yo sé que se estaba haciendo una campaña para mejorar ello, pero sin duda tenemos que seguir mejorando esas vías de comunicación en beneficio pues de todas las personas. ¿Para qué? Para evitar que a lo mejor notificador se traslade a ir a buscar el domicilio, el despacho. Yo creo que puede ser ya una herramienta de gran apoyo la notificación por WhatsApp. Tenemos que seguir impulsando foros de justicia abierta, donde sean escuchadas todas las personas, académicos, postulantes, servidores judiciales, jueces y magistrados. Creo que estas reformas involucran a todas las personas, no solamente involucra a jueces y magistrados. Es una reforma que atañe a los académicos, abogados, es una reforma que incluye a todos y para el éxito de la reforma tenemos que trabajar todos. Gracias. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la voz a la candidata Guadalupe Berenice Aguilar García. Adelante. Gracias. Adicionando al tema que propongo, materia de reforma, que es el otorgamiento y firma de escritura, la base fundamental es la celebración de los contratos privados de compraventa. Las personas, en general, es fácil celebrar un contrato de compraventa con asistencia o no de un abogado. A veces hay quienes presentan un contrato de compraventa escrito a mano en una hoja de papel o me ha tocado ver en una hoja de papel estraza. Sin embargo, considero que el trabajo conjunto que hago con la impartición de docencia y de conferencias y de invitar a los jóvenes estudiantes a que seamos mejores abogados y abogadas, a los abogados en general postulantes, a que nuestro actuar sea en beneficio de la sociedad, esto sería una parte fundamental. Que contemos con los elementos necesarios, con las habilidades, las capacidades, asesorías, foros, todo lo concerniente para que nuestros gremio de abogados, abogadas, postulantes, estudiantes, estemos en posibilidad de asistir de manera correcta a la ciudadanía a la celebración de un contrato privado de compraventa. Y sobre todo, verificar que ese contrato privado de compraventa, si la persona que compro es titular registral o no, y entonces llevar a cabo ese asesoramiento correcto para que una vez que instemos esta acción de otorgamiento y firma de escritura, cuando las partes acudan a juicio, que necesiten del órgano jurisdiccional para resolver esta conflictiva y que tengan seguridad jurídica a través de sus escrituras, sea un juicio, un procedimiento que sea sostenido, que sea certero y que tenga un fin
que es que se otorgue la firma, la escritura ante un notario, y no que sea una sentencia que no se puede ejecutar porque sea un tercero el que aparece inscrito como titular registral. Gracias. Gracias, candidata. Cedemos el turno al candidato Francisco Alejandro Martínez Guzmán. Adelante. Muchas gracias. Durante años, décadas, los juicios sucesorios, testamentarios o intestamentarios se han tramitado ante los jueces familiares, eventualmente ante los jueces mixtos, pero entendiendo que analizan y estudian la materia familiar. A mí me gustaría proponer que esos juicios sucesorios se tramitaran ante jueces civiles y la revisión de las sentencias que se emitan por lógica correspondería a los magistrados del orden civil. Esto es así porque los juicios sucesorios guardan un concepto netamente patrimonial. Si bien es cierto, en su primera etapa o en su primera fase se establece un auto declarativo de herederos o una lectura de testamento para determinar quiénes son las personas que tienen derecho a la herencia, a esos bienes, o en el caso del testamento, a esos legados, también es cierto que ya en una segunda etapa existe un inventario de esos bienes, existe un avalúo de esos bienes, algo que tiene un contenido patrimonial. Y en una tercera sección aparece una rendición de cuentas, y no se está hablando de temas familiares, sino más bien de cuestiones patrimoniales, de los frutos que puede producir este bien, estos bienes que forman parte de la herencia y que tienen un contenido netamente civil, que incluso los frutos civiles, industriales o naturales se encuentran contemplados en la parte civil del código que actualmente nos rige. De igual manera, en la cuarta sección no se hace otra cosa más que dictar una sentencia de adjudicación de esos bienes o de ese bien y agregar, como ya se ha hecho en algunos juzgados del Estado de México como una buena práctica, que no sea necesario protocolizar ante el notario esas sentencias de adjudicación, sino que incluso de manera directa el juez ordene que se inscriban en el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos al candidato Héctor Macedo García. Adelante. Muchas gracias. Bien, en torno a las probables reformas, fíjate que tenemos muchos problemas en relación a los testigos, a los testimonios que se hacen en los juicios de Sucapión y en otros tipos de juicio. Hemos detectado, como en mi función como magistrado, que un testigo sirve como testigo aparentemente en diversos juicios respecto de distintas circunstancias y parecieran que son testigos profesionales. Esto, desde mi punto de vista, es un fraude a la ley. Están testificando respecto de cosas muy distintas. En este momento, lo que yo propondría es que existiera un ministerio público adscrito y que de inmediato, cuando detectáramos esto, pudiera iniciar la carpeta de investigación para que se buscara la seguridad jurídica de todas las personas que están atendiendo este tipo de juicios de propiedad. Otro de los aspectos más importantes y que más duele a la zona oriente son los despojos a través de maquinaciones de documentos. E insisto, las herramientas del juez son limitadas. Hemos visto incluso que han comparecido personas al juzgado y no tenemos un sistema para verificar si el INE es original o no. Creo que debemos implementar acuerdos con el INE o buscar una reforma sustancial e integral para que no haya fraude a los procesos, para que no haya fraude a la ley. Y lo que necesitamos conjuntamente es que tú estés seguro de que cuando acudas a un juzgado civil del Poder Judicial, a una sala civil del Poder Judicial del Estado de México, no va a haber fraude a la ley. Necesitamos una revisión integral en este sentido. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Gerardo Esquivel Mejía. Adelante. Gracias. Bueno, abonando justamente a lo que comentaba hace un momento en lo referente a dónde considero yo que debería de reformarse, es importante que aquí entendamos que la reforma que yo pienso o planteo no puede tomarse a la ligera. No debemos de olvidar que nos encontramos en un derecho privado, como es la materia civil. Si bien es cierto, debemos de implementar aquellos
aquellas facultades para investigar, creo yo que no pudiera darse en todos los casos porque se podría pensar que pueda existir parcialidad a favor de alguna de las partes. Es normal que escuchemos en materia familiar la asimetría de poder. Creo yo que es lo que necesitamos realizar en este tipo de procedimientos civiles, enfocado específicamente, como lo mencionaba, en juicios que en la realidad y en nuestra labor diaria son de los más fraudulentos, como es el juicio de usucapión. Creo que debemos de aprender o debemos de implementar en todo momento juzgar con una perspectiva de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no en todos los supuestos podemos pensar que existe esa asimetría de poder. Yo hablaba hace un momento en lo referente justamente a los adultos mayores, los cuales por su edad pudiera en este caso ser un grupo vulnerable, pero no en todos los supuestos. Debemos de entender que hay personas que aunque son adultos mayores, no necesariamente se encuentran con una vulnerabilidad, que si nosotros ingresamos a realizar una investigación en todos los casos como si ya fuera una fórmula matemática, sí terminaríamos siendo parciales. Creo que debemos de abonar justamente a esa asimetría de poder, a juzgar con perspectiva de vulnerabilidad, y creo que son de las reformas que deben de existir ya dentro de nuestro Código de Procedimientos Civiles, en este caso, bueno, el Código Nacional, ya que va a entrar en vigor, que no lo mencionan. Si bien es cierto, mencionan algunas herramientas, no todas, pero también reitero, no en todos los juicios y no en todos los supuestos, creo que es bueno que se ingrese de esa manera. Gracias. Gracias, candidato. Con su intervención concluimos el segundo bloque y damos paso a las conclusiones, donde las candidaturas tendrán hasta 1 minuto para emitir un mensaje dirigido a la ciudadanía. Comenzamos con el candidato Francisco Alejandro Martínez Guzmán. Adelante. Ciudadanas, ciudadanos mexiquenses, habitantes de la región Texcoco. No solo aplicar la ley, es hacerlo respetando tu dignidad, tus circunstancias y tus derechos. Seguir utilizando palabras que se comprendan, pues no es una justicia completa que salgas de un juicio sin entender qué se resolvió ni por qué. Por eso, mi compromiso es que cada resolución sea clara, accesible y con lenguaje humano, sin sacrificar técnica ni legalidad. Seguirte escuchando, pues no juzgo desde lejos ni desde arriba. Solo quien escucha con atención puede juzgar con humanidad. Te propongo ser un magistrado itinerante, donde esté el problema, ahí estaré. Pues la toga no es un muro. Ser juez no es ocupar una silla, es mirar a la gente a los ojos, escucharla y resolverle con humanidad. Mi nombre es Martínez Guzmán Francisco Alejandro, aparezco en la boleta verde con el número 16. Experiencia y compromiso, una justicia para todos. Gracias. Gracias, candidato. Escuchamos el mensaje final del candidato Héctor Macedo García. Adelante. Muchas gracias. Pongo a tu consideración mi experiencia. En el 2019 accedí al cargo de la magistratura a través de un concurso de oposición, obteniendo en los primeros lugares. La calificación mínima es 9. Me esforcé mucho durante tantos años para llegar a este cargo. Ahora pongo a tu consideración la experiencia y la visión social que tengo para poder defender tus derechos, para continuar haciendo justicia, bajo la perspectiva que ya has escuchado. No solo es un compromiso contigo, es un compromiso institucional para poder guiar también a las nuevas personas que ingresen en el Poder Judicial. Mi experiencia le puede servir al Poder Judicial. ¿Y qué justicia quiere Texcoco? Quiere una justicia cercana, quiere una justicia de a pie, quiere una justicia donde tú participes para generar una nueva ley. Y en eso estoy completamente comprometido contigo. Soy el Héctor Macedo, 15, boleta verde. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz al candidato Gerardo Esquivel Mejía. Gracias. Hoy me dirijo a ti, ciudadano mexiquense, ciudadana mexiquense, con un mensaje, en este caso, buscando, y como te lo comenté desde el principio, una visión, una justicia que sea moderna, que sea accesible para todos, dejar de lado esos privilegios que la sociedad cree que existen, en el sentido de que solamente algunos van a poder acceder a la justicia. Yo me comprometo contigo a acercar a la justicia a tu población, con una justicia itinerante, pero también con usos de tecnología que te puedan ayudar a ti y a mí a no tener que realizar traslados innecesarios, sino acercarme a ti desde tu casa. Es algo que creo que necesitamos, tanto ustedes como ciudadanos, como nosotros como Poder Judicial, explotar realmente
la tecnología que a la fecha está muy avanzada. Soy Gerardo Esquivel Mejía, número 14, boleta verde. Muchas gracias. Gracias, candidato. Escuchamos el mensaje final de la candidata Alejandra Amalia Bolaños Alvarado. Adelante. Gracias. Soy mexiquense de la zona oriente del Estado de México. Conozco tus necesidades y tengo la experiencia y preparación para asumir con responsabilidad la magistratura. Votemos por una justicia cercana, accesible para todas las personas. He sido servidor público durante 20 años de servicio. Soy juez desde el año 2016. He sido producto del esfuerzo y del mérito, siempre mediante cursos y concursos de oposición. Y hoy estoy preparada para aspirar a este honroso cargo. Votemos por una justicia cercana y transparente, independiente y sensible. Vota por Alejandra Bolaños. Estoy con el número 02 en la boleta verde. Gracias. Gracias, candidata. Escuchamos a la candidata Guadalupe Berenice Aguilar García. Adelante. Gracias. Es tiempo de mujeres, pero mujeres como yo, de lucha, de trabajo, estudio y compromiso con toda la ciudadanía sin distinción alguna. Así como yo, que ingresé al tribunal y sigo en el tribunal con el cargo que actualmente tengo de jueza sin ningún compromiso e imparcial. El expediente que yo tenga en mis manos y que tenga que resolver tu conflicto no será un expediente más, sino será tu patrimonio y tu seguridad, y que la justicia que yo imparta en ese expediente siempre será cercana, sensible y humana, y que yo siempre estaré para atender y escucharte cuando tú lo necesites. Por eso, vota por mí este 1 de junio en la boleta verde por la candidata 01 Aguilar García Guadalupe Berenice. Gracias, candidata. Así, hemos llegado al final de este foro democrático, este foro de debate entre las candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, Región 3, Texcoco, en materia civil. Gracias, candidatas, gracias, candidatos, por participar. Gracias también a la ciudadanía que nos siguió a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Este espacio está especialmente diseñado para todas y todos ustedes, para que puedan tener información sobre sus candidaturas, sus ideas, sus propuestas y emitir un voto razonado e informado el próximo 1 de junio. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima, mexiquense. Vota es justo.